recursos son escasos, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? Sin duda alguna que eso nos encantaría. Nos parece pertinente. Y vamos a hacerlo, aún a sabiendas de que no nos van a tomar en cuenta. Bueno, concédanos el beneficio de la duda. Entonces, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque nosotros sí creemos en un diálogo con perspectiva de solución. Sí. Nosotros sí creemos que la reforma y las palabras del presidente pueden ser la pauta para que el ISSSTE y el FOBISSSTE recuperen su carácter como institución de seguridad social y que no se siga expresando ese carácter leonino, mercantilista, usurero, anatocista a través del FOBISSSTE. O sea, tenemos que... Sobre el punto. Sí, vengo de Nuevo León. Traemos varias dudas con respecto a lo que está mencionando. Lo único bueno que yo le he estado viendo a este diálogo es lo que mencionaba usted primero, de que si la persona cumple 60 años y ya pagó 2 veces su crédito, entonces en ese momento automáticamente se le puede cancelar la deuda. Fue lo que entendí. En el caso que mencionó la compañera, a ella le rebajan 7,600 pesos. Es mi caso. También hay una rebaja en esa cantidad. Efraín, ese punto es después. Sí, la pregunta. Aquí la pregunta es, si se nos está descontando demasiado, más de, bueno, no, es el 30% lo que se nos descuenta, pero esa cantidad sobrepasa el requisito que se tiene que pagar al FOBISSSTE, entonces estamos acumulando, estamos pagando al capital, y entonces la deuda debe de seguir bajando, ¿verdad? Esa es mi pregunta. Y no sucede así, o sea, se nos rebaja demasiado y nunca vemos el final, porque ustedes lo mencionan y lo dicen muchas veces a 30 años. Y el caso de nosotros no hemos cumplido 30 años de estarlo pagando, pero sí la mayoría tenemos ya la mitad, 15 años por decir algo, y en esos 15 años ya se ha acumulado, por decir así, un 1.6% del valor doble. Entonces sí está ya posibilidades de ese descuento. No aspirar a los de 30, 60, es muy buena la oferta. Tampoco aspirar a cambiar de UMAS a pesos, o sea, no es conveniente. Pero sí ver la posibilidad de checar el estado de cuenta y ver si ya se pagó 2 veces el crédito para poder acceder a ese beneficio. Sí, les pedimos que hagan sus preguntas para que puedan responder en bloque. Maestro Felipe, Belén y Rapseli. Sí, creo que va quedando para nosotros más claro todo esto del FOBISSSTE y cómo funciona y cómo se aplican los descuentos y los intereses en ese sentido. También nos va quedando claro que sí son posibles cambios. Antes nos decían el FOBISSSTE está amarrado cuando no hay cambio de leyes. Bueno, hubo reforma y vemos que sí son posibles los cambios y fue el FOBISSSTE el que hizo la propuesta a través del Ejecutivo. O sea, que el FOBISSSTE también tiene un papel activo, no era como nos repetían antes, no podemos, ustedes metan una iniciativa de ley, etcétera, etcétera. Entonces es posible. La otra, que los recursos del FOBISSSTE, lo hemos reiterado, son los dineros de los trabajadores en activo y de los jubilados que pagan un crédito hipotecario, porque se van generando intereses en ese sentido. La otra, que los actuales créditos, como se ha reiterado por parte de la Asamblea, están basados en la obtención de intereses altos para poder subsistir el propio FOBISSSTE en ese sentido. Ahí está la actualización que hemos venido diciendo nosotros, que es uno de los problemas fundamentales que se está teniendo en ese sentido. Hemos insistido en la posibilidad de que el Ejecutivo aporte dinero a este fondo para resolver problemas de la vivienda, es decir, son problemas de recursos. Si nosotros seguimos con la misma lógica de que lo único que va a resolver es aplicar intereses a los trabajadores que se han acreditado, que tienen un crédito, y con eso nos autofinanciamos, ese yo creo que
viene siendo el problema fundamental en ese sentido. Desde hace 40 años y más en este gobierno se insiste en la austeridad, aunque hoy le dicen la austeridad republicana. No le dicen austeridad neoliberal, sino austeridad republicana, que es lo mismo, pero dicen no es igual. Entonces, esta austeridad republicana se supone que implica un ahorro para el gobierno en sus gastos. Es decir, va teniendo dinero el Estado. No ese ahorro dice ya no me lo voy a gastar. Tengo un dinero que puedo utilizarlo en otras necesidades. Y creemos que en el caso del ISSSTE, la salud, la pensión y la vivienda deben ser prioritarios en ese gasto de esos recursos que se dice que son excedentes. Pero yo creo que sí tendríamos que nosotros avanzar, como se dice, y nunca nos hemos negado a hacer propuestas. Nuestra primera propuesta ha sido clara, la estructura y no al pago, ¿sí?, de las actualizaciones, sobre todo que son los aspectos fundamentales que nos plantean. Entonces, pero sí es necesario, y lo planteamos en algún momento, que así como a los banqueros que tienen dinero, mucho dinero, y que hace años supuestamente quebraron, se les dio un poco a prueba, que seguimos pagando todos los mexicanos, todos, ¿por qué no se hace en favor de los trabajadores? Es para ir trabajando propuestas que pudieran visualizar otro camino, que no sea dar vueltas en los intereses y las actualizaciones, porque de ahí pues va a ser difícil lograr cambios. Habíamos quedado también de, como decía el compañero Avelino, de ejemplificar para que los compañeros vean si les conviene o no. Con el ejemplo que decía la compañera hace ratito, con los 16 años que le faltan a este compañero, pagaría 1.213.000 pesos más lo que ya aportó. Y esto posiblemente va a ser más del doble de lo que se pudiera beneficiar, por decir, dentro de sus propios programas, con el 30-60. Es decir, si va a seguir saliendo el dinero de los bolsillos de los trabajadores, a costa de nosotros mismos. Es como si yo me autoprestara y diría, pues me voy a cobrar interés alto por mi préstamo para no descapitalizarme. O sea, yo mismo le voy a aplicar intereses para que mi dinero no se devalúe conforme me vaya a pagar. Es un contrasentido, pero así funciona esto de lo que hemos estado discutiendo a lo largo de las diferentes mesas, no de esta, sino desde hace otros años estamos teniendo esta dificultad. Entonces tendríamos que pensar con otra lógica, con otras propuestas que rebasen lo que estamos discutiendo, y sí, yo digo que sí, podríamos generar propuestas nosotros, como lo hicimos en su momento con la famosa reforma educativa peñista, que hicimos una iniciativa popular, pero que nunca entró a discusión. Quedó ni siquiera en comisiones, simplemente nunca se nos hizo caso en ese momento. Entonces, como dice el compañero, sí podemos hacer propuestas, pero que tanto ustedes como nosotros podamos impulsarlas, así como se impulsó esta reforma de UMAS a peso, para que rompamos el círculo vicioso, es lo que nosotros hemos estado planteando. Si quedamos en el mismo círculo vicioso de que intereses, y no se descapitaliza, entonces ahí pues los trabajadores van a seguir siendo los paganos de estas consecuencias, de esos intereses que tenemos. Entonces tendríamos que recorrer otros caminos para poder encontrar una solución favorable a los trabajadores. E insistimos, uno de esos es que el Estado tiene que aportar o tiene que condenar deudas. Aquí se habla de las quitas, pero yo creo que esas quitas también son limitadas. Entonces, y que beneficia a todos. Entonces debe haber otros recursos que faciliten la salida de estos créditos impagables. Gracias. Bueno, yo tengo 3 preguntas que considero que son de respuesta rápida. A ver, la primera es, ¿se hará frente al notario cancelación de adeudos vencidos y ya no se darían las actualizaciones? Esto con respecto a que solo se pagaría el saldo insoluto, con lo que nos decían al principio, de que, por ejemplo, el 30% si te vas a lo de salarios de UMAS a pesos, solo haces el cambio, ¿sí? No, cuando se cambia a pesos, no es que ahora se pague solo el insoluto. Si se hace ante notario, porque es una reestructura completa de condiciones crediticias, el fondo absorbe el costo del pago del notario. Lo que pasa en el nuevo convenio es un convenio de modificación del contrato de mutuo que se firmó al principio. Entonces decimos, en vez de N veces el salario UMAS, ahora vas a pagar
4,585 pesos a la quincena. De aquí a que se acaben los 30 años. No son nuevos 30 años, son los mismos 30 años del principio, lo que falte. A una tasa de bla, ¿no? Entonces, esa tasa ya, o sea, no hay un saldo, porque a partir de ese momento se hizo una cantidad fija. Entonces vamos a pensar que tu saldo insoluto es de 1,200,000. Tu 30% de hoy es 5,000 pesos. Y faltan 13 años. Se hace el cálculo y no alcanzan a pagar el 1,200,000 que tienen de saldo insoluto, pagando 5,000 pesos a la quincena o al mes, lo que sea el 30%, durante los 13 años que faltan, no alcanzan a pagar el 1,200,000. Alcanzan a pagar 800. Esos 400 son quita. Eso lo absorbe los compañeros ahorradores con el fondo, y esos son los 5,000 millones de que habla el compañero. O sea, el techo que nos aprobaron es, lo que nos van a aprobar es 5,000 millones para 2 años, que son las estructuras que restan para esta administración. Entonces vamos a pensar que en este ejemplo, ¿vale? Convenio de modificación. ¿Qué más? ¿Cuál era el nombre completo? Sí, es convenio de modificatorio del contrato de mutuo, ¿no? Ese convenio lo vamos a firmar ante notario. Nosotros pagamos el costo del notario, bueno, el fondo asume el costo del notario, ¿verdad? Y si no paga nada el acreditado. Todo lo paga el fondo. Al acreditado se le va a entregar un testimonio, que es una copia notariada, es un tanto del convenio firmado por el notario, y el otro se lo queda el fondo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya ustedes lo tienen y lo guardan. Lo que pasa con el saldo insoluto es, si el saldo era mucho más grande y ya no se alcanzaba porque el adeudo vencido estaba ahí, no sé qué, lo que no se alcanza a pagar en el saldo, en el tiempo remanente, es la quita que va a ir pegándole al banquito, digamos, de los 5,000 millones, ¿no? A esa reservita de los 5,000 millones aprobados de techo, cada crédito que no alcanza a pagar, la va rascando. Cuando se acaben los 5,000 millones, antes del 2024, ya no podemos hacer más reestructuras. Llega el 2025, con quien nos sustituya en el puesto, y ellos tienen que volver a hacer cálculo de ahora cuánto techo tienen para 2025, para 2026, para 2026, cada año. Entonces vamos a pensar que las nuevas autoridades dicen otros 5,000 millones para 25 y 26, ¿no? Nos alcanza bien. Pues entonces los nuevos se siguen formando y así terminaremos por reestructurar en el tiempo a todos los compañeros que estén acreditados. No cubres ese, ¿no? O sea, si mañana te cambias de puesto, te sales del sector y ya no pagas ni tu pago fijo en pesos, pues otra vez se convierte en adeudo vencido. Entonces puedes decir, hoy nos engañaste, me pasaste a pesos, me dijiste que 5,000 fijos durante 13 años y ya tengo un nuevo adeudo vencido. Pues sí, porque otra vez no estás pagando ahora esos 5,000 que ya habíamos quedado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, o sea, el impago pues deteriora cualquier crédito donde sea en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que es tu 30%, el de hoy. Entonces, en teoría, pues va a subir en el tiempo y el crédito y el pago ya se queda ahí fijo, congelado, a 5,000 pesos. Bueno, sí, pues, ajá, en eso sí se me quedó claro. Entonces, Va a existir, bueno, hablando de salarios bajos que decía el maestro Avelino, un salario bajo de 4,800 pesos, obviamente no cubre la cantidad de la obligación de pago. Obviamente ahí se va a hacer una reestructuración. Ajá. No importando o sea, no va a haber ese candado de que, bueno, está bien, o sea, tú nada más alcanzas a pagar 2,900 pesos al mes y vas a pagarlo durante 25 años, o sea, va a haber, o sea, sí se va a poder hacer eso. O sea, bueno, yo lo digo para que también lo tomen en cuenta porque hay salarios que son demasiado bajos y aún así se dio el crédito, ¿no? Entonces, y estamos hablando de que no todas las personas van a poder pagar los 900 pesos que le hacen falta de la obligación de pago. Y ahora bien, esa sería una. Y la última. Por ejemplo, los que se vayan a quedar en las sumas. Ahí sí habría que, yo creo que hacer como la aclaración perfecta de que si tú te quedas en la UMA y no alcanzas la obligación de pago,
sí te vas a exceder del 30% de descuento, para que entonces sí puedas reducir el tiempo. ¿Sí me haría explicar? El tiempo del pago, sí, porque habrá gente que diga, yo no quiero irme a los 30, me quiero ir a 25 años y debo ese dinero, pero, o sea, sí se va como que a hacer esa aclaración de que, o sea, si yo te voy a descontar el 30, pero tú vas a tener que pagar el 1 o 2% extra. A ver. No, pero va a haber gente que te pregunte eso y sí tenemos que saberles contestar. Sin diálogo. Termina Belén. Daniel, No, termina Belén. O sea, yo nada más quiero esa aclaración de que, o sea, sí se... O sea, no es que yo les esté dando como que armas de que descuenten el 50%, el 80% o el 100%, no. No, porque bajo la ley no se puede. O sea, ya lo hemos hablado. Pero sí, o sea, el hecho de decir de las sumas, si tienes el adeudo, la obligación de pago, que ya te trae el adeudo vencido, o sea, para que tú reduzcas, es que eso no te lo dicen cuando tú haces el contrato, ¿me explico? O sea, si pudieras ser... Concreta, Belén, concreta. Compañeros, por favor, orden. Porque nada Belén. más sería eso, o sea, aclarar esta parte de lo que yo le dije de los salarios bajos, si va a haber algún candado y sobre todo de los tiempos, ¿no? O sea, vas a pagar 2.900 durante 25 años, no hay ningún problema. La causal para poder entrar a reestructura es tener una diferencia entre el 30% y la obligación de pago. La obligación de pago está en UMAS y es lo que se pactó en el contrato, por las razones que decía. 30% del básico. Nosotros no mandamos una orden de descuento de 5 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Le decimos a la dependencia para la que trabajan vía sistema, descuéntale a Jorge Fernando Rodríguez el 30% de su sueldo básico. ¿Quién hace ese descuento? Pues la dependencia. Ellos saben cuánto, pues ya está, ahorita en este momento está en UMAS. Entonces vamos a pensar que tu contrato de mutuo decía 1.7 UMAS al mes. Entonces la UMA al mes es 3.300 pesos y es 1.7, ¿no? Bueno, más fácil, mejor 2, porque para así no hacemos el cálculo de cuánto es 1.7. Si tu contrato decía 2 UMAS mensuales, eso es lo que está el contrato de mutuo. Entonces, si la UMA en este año es 3.300, entonces yo tengo que pagar 6.600. Eso es lo que dice mi contrato. Esa es la obligación de pago. Bueno, pero a mí me descuenta mi dependencia el 30% de mi básico, que resulta que son 5.000. Entonces, siempre, cada mes, debo 1.600. Bueno, ellos, estos casos, pueden reestructurar solo porque exista una diferencia. Entonces, ¿cómo va a quedar su pago fijo? Si hoy, en este momento que vengo a reestructurar, me acudo al FOBISSSTE y me dice, oye, mi 30% son 5.000, 5.000 son tu base, tu fijo. Y así ya se va a quedar. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que falta de aquí a que se acaben los 30 años. Si faltan 17, 17, 15, 15, 14, lo que le falte a cada quien, cada persona empezó en diferente año. Así es como va a quedar. Y ya, ¿vamos a poder descontar más del 30%? No podemos. Maestro Avellino. Miren, Pues sí. para precisar un poquito el planteamiento y una propuesta también. Antes de que pasemos, que ya nos urge pasar A los espacios individuales. Sí. Actualmente, antes de la reforma, la ley marca que el máximo se debe de descontar para el abono de los créditos el 30%. En el caso de los trabajadores en activo y el 20% en el caso de los jubilados. Así está marcado. Sin embargo, con la reforma, y esto también ya lo habíamos mencionado en la ocasión anterior, con la reforma ahora se faculta, porque esa es la palabra, se faculta a las autoridades para propiciar que también se tomen en cuenta las compensaciones o las compensaciones, ¿sí? Bonos, etcétera, que va teniendo el trabajador, particularmente en activo, a lo largo
de su periodo o rango. 30% del bono que recibe en mayo, 30% de los bonos que recibe por compensación pedagógica, por inicio del ciclo escolar, etcétera, etcétera, en agosto, septiembre. Descuento del 30% del bono que se recibe por parte de los trabajadores, en el caso de la Ciudad de México, en noviembre, que es un poco como de aproximadamente 15 días por cada bono. Todas esas compensaciones se juntan, se les descuenta el 30% y se abona al 30% del 0,7 del sueldo básico. Ya no resultó el 30%, pues más posibilidades tiene de resolver o de acortar los plazos de su deuda. Todo ese esquema sigue siendo del mismo carácter en términos de la política que se aplica, económica, en organismos como el FOBISTE, sigue siendo el mismo. Por eso es que todavía nos falta mucho para construir una posibilidad de otro carácter y que no vamos a estar ajenos a que, o no nos vamos a poner al máximo, vamos a entrar. Nosotros y otros que tendremos ocupando esos lugares los próximos años. La propuesta que nosotros hacemos es la siguiente. Aceptamos proponer indicadores, puntos para comprometer a las reglas de operación. Lo aceptamos como lo planteó la maestra María del Carmen. Y proponemos que el FOBISTE presente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un proyecto de carácter financiero para que se resuelva el problema de los adeudos vencidos, de los acreditados afectados. Porque el asunto central que disparó el malestar todavía latente, porque no se han abierto el 100%, son muestras representativas, lo que se han abierto es el adeudo vencido. ¿Sí? Si la bronca la tuviéramos nada más con el saldo original, el cobro de interés ordinario, si no hubiera esa actualización que se hace aprovechándose de la aplicación de la UMA, no había adeudo vencido, porque el porcentaje de los compañeros que cambian de ruta es arcaica, la base de datos actual del FOBISTE y del ISSSTE en general, que creo que ya están iniciando la actualización de la política informática de FOBISTE. ¿Sí? Entonces, que se envíe por parte del ISSSTE-FOBISTE ese proyecto de carácter financiero para apoyar a los compañeros afectados, particularmente los que presentan adeudo vencido. Se van a hacer los análisis. Los compañeros que simplemente de manera unilateral no quisieron pagar, es otro asunto. Es otro asunto. Pero no es el caso representativo que generó el fenómeno llamado adeudo vencido. ¿Sí? Entonces, nosotros por nuestra parte hemos estado haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo con el Ejecutivo en la Cámara de Diputados y con Hacienda particularmente. Se aproxima definiciones concretas para el ejercicio fiscal 2024 y creo que estamos muy a tiempo para que el ISSSTE-FOBISTE envíe este proyecto de solicitud de presupuesto especial asignado al FOBISTE para resolver la bronca de los adeudos vencidos de los compañeros acreditados afectados. Por nuestra parte lo vamos a hacer en nuestras formas y nuestros mecanismos,
pero que quede que estamos solicitando para que el FOBISTE haga lo propio al respecto, así como tan oportunamente hizo en la elaboración de la reforma, que nació de aquí, del FOBISTE. Así como se tejieron todos los puentes necesarios para que se aprobara, así como la presencia que vimos del maestro Jorge, de la compañera Geraldine, etcétera, ¿no? Ahí tenemos sus foros, esos compañeros son compañeros nuestros de FOBISTE, nos están ayudando, están pensando en cambiar el perfil filosófico, el perfil ético, el perfil humanista, el perfil, darle el carácter social al FOBISTE. En eso están empeñados y lo celebramos. Así es el comentario que hemos hecho en las redes sociales dirigido a nuestros compañeros. Ellos están esperanzados a que al ratito les llevemos resultados concretos para decirles, ya ven, el FOBISTE empieza a cambiar. Entonces, esa propuesta se nos hace muy importante, muy puntual, muy necesaria para nosotros, para FOBISTE, para que la suma FOBISTE. Pues, si me permite comentar dos temas. Sobre el 30% del salario base o el 30% del salario base más compensaciones. Primero, no aplica para créditos ya originados que originaron en base al salario base y se les descuenta el 30% del salario base. No aplica para eso. ¿A quién aplica? Pero esa es una decisión que cada trabajador o cada derechohabiente tiene que tomar. Es decir, yo soy un derechohabiente, no tengo crédito, vamos a suponer que mi salario base es de 20,000 pesos, ¿sí? Entonces el descuento que me harían es de 6,000, ¿verdad? Más o menos. 6,000 pesos es mi descuento. Y con 6,000, FOBISTE me dice, pues te puedo dar un crédito de 500,000 pesos. Y lo voy a pagar con la tasa de interés y todo eso. Digo, oye, pero yo gano más de los 20,000 pesos. Yo gano 40,000 pesos por las otras, por las otras compensaciones y bonos. Y si me considerarían ese ingreso adicional, puedo pagar más, entonces puedo obtener un monto mayor y comprar a lo mejor una casa más grande. Y el descuento, en vez de que sea de 20,000, vamos a poner que es sobre 40,000, pues ya no serían 6,000, serían 18,000. Entonces el monto, pues dice, pues te puedo dar un millón de pesos. Entonces se me abre la alternativa. Yo puedo decidir el camino que a mí más me convenga. Ambos tienen ventajas y desventajas. Si me voy por el salario base más las compensaciones, pues sí, mi obligación. Voy a tener ventaja, es acceso a un mayor monto de crédito, pero sí el descuento que se me va a hacer es mayor. A lo mejor yo no necesito eso porque yo ya tengo ahorrado, porque lo que no necesito una casa nueva, sino es construir un cuarto adicional o un segundo piso y los 500,000 pesos me resuelven. Entonces, se nos abre nada más, se nos abre opciones para que cada trabajador tome la decisión que más le convenga, ¿no? Sobre ese tema. Y el tema de los adeudos vencidos, parte de la filosofía que nos ha inspirado y nos ha instruido nuestro vocal, porque luego sí damos un crédito, pero se nos olvida que ya que dimos el crédito, pues es una relación a largo plazo de 30 años, es un matrimonio, y este matrimonio no es fácil, como ningún matrimonio, tiene sus momentos buenos, pero también tiene sus momentos malos. Entonces lo que el vocal nos ha dicho es nuestra obligación, es acompañar a todos los acreditados a lo largo de toda la vida de su crédito, hacer todo lo que podemos hacer para que siempre esté al corriente. Va a haber momentos que va a tener promociones, incrementos salariales, pero va a haber momentos que sale del sector o una disminución de ingreso o un problema de salud. ¿Cómo lo podemos acompañar para que el acreditado, para siempre tener alternativas de pago de acuerdo a la capacidad de los acreditados y que su crédito siempre esté al corriente, ¿no? Y hemos iniciado ya con los primeros ejercicios
de aplicar estudios socioeconómicos, de disminuir obligaciones de pago, obviamente para poblaciones ahorita fuera del sector, pero lo que les quiero platicar es coincidimos con esa visión o esa filosofía que nos plantea de cómo podemos resolver el tema de los adeudos vencidos. Por la razón que sea, porque en 30 años todo puede suceder. Entonces, ¿cómo acompañamos a los afectados a lo largo de ese 30 años para que pueda estar siempre con su crédito al corriente, tener una alternativa de pago, porque es el patrimonio que ellos están construyendo para ellos, para su familia, para sus hijos? Pues, nada más eran los dos comentarios que yo quería hacer. Y si me permiten, nada más para completar esa parte, y como se los hemos dicho en varias ocasiones por parte de la Subdirección de Finanzas, también sí nos gustaría aclarar este concepto de adeudo vencido, porque sé que genera, o a lo largo desde que se implementó este mecanismo que es en el estado de cuenta a partir del 2017, ¿qué es el adeudo vencido? Para que por favor también esta parte nos ayuden a difundirla y tratar de disminuir estas lagunas de comunicación que existe. El adeudo vencido no es otra cosa más que una etiqueta que se muestra en el estado de cuenta en la que dice, tú tenías que haber pagado 10 sumas, has pagado 5 son de adeudo vencido. Simplemente es lo único que hace. ¿Qué significa que haga esto? Nosotros le estamos informando al acreditado a través del adeudo vencido que existe diferencia en su obligación de pago, que no está cumpliendo su obligación de pago de manera completa, y eso es lo único que hace el adeudo vencido. Está dentro del saldo insoluto, no es una cantidad que está por aparte del saldo insoluto. Por eso me causa como mucho ruido que ustedes digan, se van a cancelar los adeudos vencidos y solo se va a quedar el saldo insoluto. Es parte del saldo insoluto. ¿Por qué? Porque justo lo único que estamos haciendo es decirles, tenías que pagar 10 UMAS, has pagado 5, debes 5 UMAS. Esa etiqueta de adeudo vencido serían esas 5 UMAS que no has pagado. Y está todo incluido en el saldo insoluto. Por eso sí, esta parte nos gustaría que en cada mesa que tengamos, por favor, la vayamos aclarando, y si tienen dudas sobre estos conceptos, que realmente el adeudo vencido es un cálculo conceptual. O sea, realmente no, el adeudo vencido es más, no genera intereses, los intereses se calculan sobre el capital. Si ustedes ven en su estado de cuenta, y se los podemos demostrar en el estado de cuenta que ustedes me presenten, los intereses siempre se van a calcular sobre el capital. El mismo capital siempre va a aparecer en su columna de los intereses. Entonces, el adeudo vencido forma parte de su saldo insoluto, y creemos que es parte de esta cierta desinformación de la que varios somos responsables, podemos decir, tanto autoridades como acreditados. Sin embargo, es ese concepto nada más como muy sencillo para nosotros, pero que también creemos que genera muchísimo ruido. Y otra de las partes que nos gustaría complementar con la parte que está mencionando Agustín también es este carácter social y esta parte transversal que se comentó en un principio, en la cual vamos a solucionar los problemas, ya se está realizando en Foviste. Si bien los programas atienden a las situaciones de los créditos que ya están emproblemados, se está generando una campaña en la que participa la Subdirección de Finanzas, la Subdirección de Atención a Acreditados, la Subdirección de Asuntos Jurídicos y todas las subdirecciones de Foviste, una campaña de información como nunca antes se había dado. ¿Qué significa esto? Nos estamos acercando a las dependencias. Desde el momento del otorgamiento se está cambiando ya el curso de educación financiera, en el que se les explica qué es el descuento, qué es la obligación de pago, cuánto tengo que pagar, que mucho del origen de un crédito mal manejado en la historia en su comportamiento es por la falta de esta desinformación. Entonces, nosotros estamos comenzando desde el inicio, así como se oye. El otorgamiento, el curso de educación financiera, acercarnos a los acreditados. Y es más, existen programas en los cuales participamos para darles la explicación del estado de cuenta. ¿Sale? Entonces, finalmente, así vamos a resolver nosotros a largo plazo la problemática del Fondo de la Vivienda, porque muchos de estos casos nadie sabía, inclusive, o muchos no sabían que sus créditos están en salarios mínimos, ¿no? Que piensan que están otorgados en pesos. Ahora con la ley sí se va a poder otorgar en pesos, sin embargo, antes no existía. Entonces, esta serie de cadenas de desinformación en la cual llevan a un crédito que se ha deteriorado, bueno, nosotros
estamos arrojando, estamos generando, estamos coadyuvando para generar programas en los cuales los podamos ayudar. Sin embargo, ¿cómo se resuelve? Desde el origen. Se resuelve con información en el otorgamiento de crédito, se resuelve diciéndole al acreditado cuánto, cómo y dónde tienes que pagar, qué es un crédito hipotecario, qué es la tasa de interés, qué es el adeudo vencido, qué es la obligación de pago y cuáles son tus condiciones financieras que están en tus escrituras. Porque cualquiera que pueda leer sus escrituras, el crédito se devenga de manera idéntica a como dicen en sus escrituras. No existe, y este concepto de anatocismo también, que es interés sobre interés, pues nosotros el interés, y lo podemos mostrar en un estado de cuenta, que ustedes me digan, el interés se va a cobrar siempre sobre el capital, ¿no? Entonces, con esta parte queremos abonar a todos los comentarios. Para que... Aprovechando para que no quede la duda. En la minuta solicitamos que por favor se incluya de que el adeudo vencido tiene un carácter conceptual, ¿sí? Que el adeudo vencido tiene un carácter conceptual y que ese adeudo vencido está incluido en el saldo insoluto, que así quedara en la minuta tal como lo señaló el compañero de la subdirección de finanzas, por favor. Sí. ¿Nos da su nombre inicial? Carlos Gávez. Daniel. Carlos Gávez. Daniel. Sí, me da mucha tristeza oírte, porque en reuniones anteriores habíamos solicitado precisamente eso que tú dices, y que a una solicitud expresa nos dieron la vuelta enviándonos un documento donde a todos nos decían lo mismo: no pagas la diferencia y hay un remanente que no alcanzas a cubrir y por eso tienes adeudo vencido. Y precisamente la petición era para aclarar en los puntos donde te dicen tienes adeudo vencido y el razonamiento de por qué y de dónde se origina. Y se lo dijimos muy claramente en una reunión anterior: si evitamos que haya diferencia en la conceptualización, en lo que se dice y en lo que se entiende de algo que está puesto ahí y que nadie te lo quiere explicar, si limamos esa diferencia y sabemos todos a qué se refiere precisamente, no va a haber ninguna duda. Y lo único que hicieron fue sacarse un documento sacado de un machote, porque tiene la misma estructura y que no nos resolvía nada. Y me da mucha tristeza que hagan sus cuentas alegres, porque siempre dicen en el acuerdo de mutuo que dice que debes de pagar 1.7 veces sumas. No es cierto, no lo dice. Algunos de los contratos que tenemos, y aquí está, no te estoy inventando, aquí está el acuerdo de mutuo. Y nada más dice que se debe de descontar el 30% de su sueldo básico al acreditado. No dice tantas veces en salarios mínimos y tantas veces en UMAS. Es mentira eso. Precisamente por eso les solicitamos de dónde se origina esa diferencia que ustedes dicen que no alcanzas a cubrir con el 30%. Y yo no sé de dónde sacan sus cuentas alegres. Te voy a decir un dato preciso. 200, si hay 350, están prestando solamente 850. Hasta ahí vamos en las cuentas claras, bien. Si resulta que en ese momento se descontaban 3,000 a la quincena y lo hacemos a las 720 quincenas, vas a pagar 2,160,000. Estás pagando 2.5 veces lo que te prestaron, porque te prestaron 850, no 1,200,000. Si ya con eso estás pagando 2.5 veces a los 30 años, cada vez que va aumentando el sueldo y te descuentan más, pues se acorta el tiempo. ¿Qué es lo que dicen? Que normalmente en 15 años se paga el crédito. ¿Sí? Pero resulta que te aplican entonces el otro impuesto, que es la parte donde te aplican el doble impuesto, uno del 6%,
y el otro del 7 punto y tantos, y dependiendo de cómo sea la inflación, la actualización de las sumas, y entonces empiezas a pagar más, pero resulta que tu crédito no va bajando. Si en este momento congeláramos, independientemente de que ya se han pagado 850,000 pesos de ese crédito que ya te prestaron 850, ahí llevaríamos una vez el monto de lo prestado. Si ahorita lo cambiáramos y el descuento ahorita es de 9,000 pesos mensuales, por los 23 años que faltan, vas a pagar otros 2,5 millones. Sus cuentas alegres no salen y no se desfalcan y no quedan en la pobreza para poder seguir operando. Pero todas las veces que hemos venido, salen con la cantaleta de que el acuerdo de mutuo dice que debes de pagar 1 2 veces 3 y el acuerdo de mutuo no lo dice. Y precisamente para aclarar ese punto se les solicitó que nos dieran el origen del adeudo vencido. Y lo único que hicieron fue decir, pues es que tienes diferencia y como no alcanzas a pagar, debes. Sin hacer ninguna aclaración. Luego tú llegas y nos dices, es que les queremos aclarar, pues ya hasta se lo solicitamos y no lo hacen. De verdad que es una aberración venir a este tipo de reuniones porque vienen y hacen y dicen cosas que no hacen y que no cumplen. Beto, tu pregunta es... A propósito estamos hablando de la elegibilidad al programa 3020 y tengo una gran duda. 3060. 3060, perdón. Y todo esto para los pensionados en específico. Hablamos de que he pagado el doble del crédito. Soy elegible porque tengo la edad, no hablo en lo personal, para el general de los pensionados. Y la generalidad de los pensionados dicen, oye, yo ya tengo más de 60, puedo ser elegible. ¿Cómo estimo yo que ya pagué el doble? ¿Representa este importe, este factor, la suma del monto pagado a capital más el monto pagado a intereses? Y este resultado lo comparo con mi préstamo para determinar que ya pagué el doble, o cómo obtengo este dato. ¿Sí me expliqué? Sí. Y si no me equivoco, está en el estado de cuenta, ¿verdad? O sea, en el estado de cuenta puede ver el monto inicial en pesos y todo lo que ha abonado también en pesos, ¿verdad? Sí. Y si lo que ha abonado en pesos, que es, o sea, es todo lo que ha abonado, es el doble, o más del doble, ya es o sea, es el término así, aquí no, bueno, ya tengo aquí un estado de cuentas, están de abonos. Sí, si está en el estado de cuenta es el monto otorgado y el saldo actual. Okay. Con esos dos era ese. Así es. Ya ese es el punto de partida para decir, tengo tal edad, tengo este dato, ya puedo ser elegible para el que viene en ese sitio. Gracias. Sí, a mí me gustaría, de manera ya más concreta, pasar con mi participación, me gustaría abarcar el punto 3.1, 3.4 y 3.5. Estos puntos, estos incisos que ahorita vamos a desglosar, por favor, queremos que sean muy receptivos porque está dirigido particularmente para el caso de uno de los sectores más vulnerables, que son los jubilados, sin descartar a trabajadores en activo que también forman parte de la relación. ¿Por qué? Porque la reforma ya aprobada pareciera que está pensada más para los nuevos acreditados que para los que ya tienen un crédito hipotecario vigente de 5, 10 o más años. Está pensado, pareciera, más para los compañeros que van a embarcarse apenas que para los que ya están embarcados. Por esas razones que se nos hace súper necesario
de acuerdo a la conceptualización que tenemos de la reestructura integral, que sí pudiéramos tener la respuesta o las aproximaciones o la solución para que cada uno de estos puntos conforme se vayan abordando. Sí, permíteme, Ramsely. Es el punto 3, compañeros. 3.1. Ramsely va a hablar sobre cómo cancelar y direccionar, si podríamos cristalizar algunos acuerdos y compromisos. El punto es cancelar y direccionar el adeudo vencido. Adelante. Pero también a mí me gustaría que de manera general se rescate la respuesta que me puedan ofrecer hacia el punto 3.4 y 3.5 que tienen un eje común. Y quiero comenzar la participación señalando la sección 2 del artículo 167 de la ley del ISSSTE, que dice que el Fondo de Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita obtener créditos baratos y suficientes. Esa es nuestra ley del ISSSTE. Yo les voy a pasar una respuesta que ustedes nos dieron. Amablemente no lo vieron. No es nuestra, la imprimieron ustedes de su impresora de Foviste. Le dejo una al maestro. Y bajo este análisis, porque hemos hablado mucho de números, hemos dicho porcentajes, pero es mejor verlo directamente de la respuesta que ustedes nos dan. Si el artículo 167 dice que el objetivo es un crédito barato y suficiente, entonces ustedes tienen una labor muy fuerte, porque realmente yo sí veo que están tratando de darle una filosofía distinta a la institución, pero tienen en sus hombros una serie de problemas heredados. O sea, sí lo entendemos, una serie de problemas heredados. Si nosotros nos vamos al artículo 176, dice el artículo a la letra, el saldo de la subcuenta del Fondo de Vivienda se aplicará como pago inicial. No nos quitemos esto de la mente. En la hoja que les acabo de compartir, ustedes de manera muy puntual nos indican, porque fue la respuesta que nos dieron, cuál era lo que se había aportado del Fondo de Vivienda. En un préstamo de 452,000 pesos se aportaron 124,000, casi 125,000 pesos. Ajá. Y por ley, de acuerdo al artículo 176, ese dinero se debió de ir al pago inicial, no a otra cosa. Y dice también en el siguiente párrafo, durante la vigencia del crédito, las aportaciones del fondo, de la subcuenta del Fondo de Vivienda, se aplicarán a reducir el saldo insoluto. Ahí tenemos un margen de dinero del cual no se ha hablado, pero está ahí. Y por ley se debió de haber aplicado al saldo inicial, porque eso dice la ley, a menos que sea la letra de la ley con una interpretación distinta. Mi pregunta va, porque ahí tienen los números. Sí. ¿Sí? Ahí están los números. Primero, lo imprimieron de un sistema y a mí me preocupa mucho, porque si ven el renglón que dice fecha de primer pago, ¿alguien de ustedes me puede hacer favor de leerlo? Fecha de primer pago. Sí. Ajá, ¿de qué año, perdón? Fecha del último pago. 28 de febrero de 2003. ¿Congruencia? Tenemos un problema en el sistema. No es posible que eso sea, y es de ustedes hacia nosotros. En segundo lugar, si la ley dice que esta subcuenta se aplica al primer pago, aquí viene mi pregunta, y que espero que sea una pregunta propositiva. Sí. ¿Qué posibilidad se tiene de que se use el artículo 176 de la ley del ISSSTE, 176, a favor de los programas que ustedes nos están ofreciendo? Ustedes ya hicieron un logro, Sí. un logro favorable, si sabemos manejarlo.
Ahora, ¿cómo podemos concretarlo? Si ustedes usan esta parte del artículo 176 a los programas que nos están ofreciendo, entonces se estima una quita que está equivocada por errores del pasado. ¿Sí me explicó? Porque ustedes nos han explicado, ahorita los vamos a meter a un programa, hay una quita que la institución va a absorber, pero es una quita un tanto engañosa, porque a los que ya estamos enganchados a los créditos, se nos han cobrado intereses bastante altos, es mucho el dinero que estamos manejando. A números rasos, de verdad, abran su calculadora. Dice aquí que la orden de pago es de 6,965. Multiplíquenlo por los 295 pagos que se han hecho. A números rasos, por favor, si alguien me hace la cuenta, son 6,965.6. Es mi monto de pago. Al día de hoy. Al día de hoy, ustedes dicen que ya se han realizado 295 pagos. Sí, nada más. Si Ajá. quieres, Sí, mira. sí me explico, espérame. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Y esta es la respuesta que ustedes nos dan. Sí. Yo entiendo que el caballero nos dice que el adeudo vencido es solo una etiqueta. Literal, de los documentos que tenemos, sabemos que el adeudo vencido es una discrepancia en la obligación de pago. ¿Por qué nos genera tanto estrés? Véanlo ustedes en el cuadro de abajo. Se nos pone un monto a liquidar que todavía para mí es de 200,000 pesos. Pero abajo dice total de adeudo vencido. Si ustedes lo colocan de esa manera, eso no es una etiqueta. Implica un cargo aparte, porque así está estipulado. ¿Sí me explicó? Ya el caballero también, el maestro nos había dicho en la reunión anterior que vine que estaba el saldo, el adeudo vencido incluido en el saldo insoluto, pero de esta manera no se entiende correctamente, porque si ustedes lo ven, entienden que son dos cosas separadas. Entonces, si nosotros logramos que ustedes generen que el pago inicial que se dio del SAT impacte en el capital inicial, entonces nuestro monto baja y muchos de nosotros podríamos estar por default en un programa en el programa de liquidación de 10, o muchos de ellos ya default en el 30-60 sin tanto problema, y les da un universo más pequeño para atender, pero es un poco jugar con los fondos, ver qué tanto, al principio Abelino les decía, qué tanta actitud tenemos para resolver esto. Ya han sido muchas reuniones. Yo digo que si ustedes que tienen el poder en sus manos pudieran facultar de alguna manera que esto fluya, les aseguro que no nos volverían a ver, ¿no? Porque de entrada, si resolvemos, entiendo que si el adeudo vencido es solo una etiqueta y hoy de alguna manera negociamos y se acaba, entonces casi la deuda de esta persona sería de 150,000 pesos y cabría en algún programa, pero a mí sí me gustaría ver cómo eso, porque si aparte me descuentan los 124,000 pesos que ya dieron del SAT como por ley, como un pago inicial, estamos hablando de una cantidad menor que nos haría fluido todo este proceso. Entonces, no sé si pudiéramos ver qué negociamos con esto. Bueno, si me permiten comentar tanto este caso en específico y cómo conecta con los puntos 3.1, 3.2. Ajá, por eso les decía que estaban interconectados en esos tres grupos. El primer, digamos, y son varios temas y hay que verlos de manera puntual, ¿no? El primer tema es lo que los trabajadores tienen ahorrado en su cuenta de vivienda después de que obtienen un crédito. Vamos a suponer, en este caso recibió un crédito de 452,000 pesos. Todo lo que tiene ahorrado o tuvo ahorrado en ese momento, 124,000,
es el primer pago al crédito, Así abonos 100% a capital en 100% de los casos. Mira, eso no dice. Bueno, Eso no pero- pasa. Pero a ver, Pero vamos a permítame. esperar a que nos explique. Eso porque si es no, ¿cómo? por ley. No nos podemos desviar de eso. Estamos de acuerdo que no nos podemos desviar. ¿Eso qué quiere decir? Si un acreditado, y por ejemplo aquí, nada más estoy viendo un estado de cuenta que Todos están igual. aquí yo puedo ver que el primer pago fue la aplicación del SAR. O sea, en este caso sí fue. ¿Qué les quiero decir? Si un acreditado me dice, oye, no me aplicaron mis fondos de vivienda, o sea, mi ahorro, y además recibo mi estado de cuenta de mi Afore, y ahí aparece, ¿sí? Se lo tenemos, o sea, nada más tiene que venir y se lo aplicamos a la fecha original, es decir, si se generaron intereses porque no se aplicó exactamente en ese momento, se empezaron a generar más intereses, se toma el monto, se aplica a esa fecha y se recalcula el crédito. Estamos obligados por ley, no hay de otra, no hay para dónde hacerse. Queda sentado eso, porque los reclamos van a ser en ese sentido. Varias veces les hemos demostrado que su sistema arroja los datos mal. Les hemos traído los ejemplos, les hemos pedido que lo corrijan y no lo han corregido. Ahorita que quede asentado, que sea muy claro, muy preciso, que si eso no fue aplicado de forma correcta y ha generado intereses, que todo eso se recalcule y se elimine, que fue la intención de pedir de dónde se originó el adeudo vencido y que en lugar de hacer el trabajo para resolver este punto, nos dieron la vuelta entregándonos un machote. De acuerdo, pero nada más, no se olvide, está en la ley, no nos podemos hacer a ningún otro lugar. O sea, De acuerdo. y cada acreditado sí tiene el mecanismo para él mismo validarlo, y si no le aplicaron lo que tenía ahorrado, aplicamos lo que la ley nos indica. Sí. Aprovechando, paréntesis, por favor. Solicitamos entonces que se reconfiguren los datos que contienen la relación que nos entregaron como respuesta mediante el oficio de la Subdirección de Finanzas SF-2021